En los últimos tiempos a menudo se instala la sensación de que civilizaciones antiguas como la de los mayas pertenecen a un mundo ajeno, casi indescifrable. Las contemplamos a través del prisma de milenios como sombras enigmáticas que se desvanecen en el pasado. Y sin embargo, fueron ellos quienes legaron lo que muchos siguen considerando el calendario más sofisticado de la historia humana. Basta recordar cómo, en la noche del 21 de diciembre de 2012, el planeta entero contuvo la respiración. Se publicaron innumerables libros y documentales que anunciaban aquella fecha. El antiguo cómputo maya, el llamado largo conteo, parecía llegar entonces a su desenlace lógico. Durante años la Tierra tembló ante profecías que hablaban del fin de los tiempos, de un cataclismo global, de un caos cósmico. Parecía que el tejido del tiempo estaba a punto de desgarrarse. El reloj avanzaba hacia los últimos instantes y la humanidad aguardaba. Y después, nada. El amanecer del 22 de diciembre nos encontró en el mismo lugar, vivos y respirando. Nadie desapareció. No hubo destrucción planetaria ni ascensiones místicas. La supuesta profecía maya, tal como se entendió entonces, se reveló vacía. ¿O acaso todos se equivocaron? Nadie sospechaba que aquel episodio distaba de ser el acorde final de una historia asombrosa. Más de una década después, irrumpió en escena una herramienta poderosa, la inteligencia artificial. Releyó los enigmas del calendario maya y, esta vez, sus hallazgos resultaron verdaderamente desconcertantes. Nuestro viaje hacia el corazón del tiempo comienza en la selva de Centroamérica, donde palpitó la vida de la gran civilización maya. Aquellas gentes no fueron solo constructores diestros o guerreros temibles, fueron astrónomos sin rival y maestros del tiempo. Durante siglos, sus sacerdotes siguieron el compás del cielo con una precisión admirable. Su manera de contar los años se alejaba de nuestros meses y semanas. En lugar de eso, trazaron una red compleja de calendarios entrelazados. Uno de ellos, el Tzolk'in, era un ciclo sagrado de 260 días que marcaba rituales e incluso la elección de los nombres. A su alrededor orbitaba el Hab, el año solar de 365 días. Juntos formaban una rueda calendárica cuyos engranajes se sincronizaban con elegancia, regulando la vida entera de los mayas, desde las labores cotidianas hasta las fastuosas coronaciones de sus reyes. Pero el más majestuoso y enigmático de todos era el largo conteo. Esta gran escala cronológica, a la que los propios mayas se referían como ciclo universal, abarcaba 2.880.000 días, equivalentes, según se sostuvo, a aproximadamente 7.885.885 años por ciclo. Gracias a esa vastedad, podían seguir eras enteras. Según las antiguas creencias, al término de cada gran ciclo, el universo debía perecer para renacer acto seguido. No era solo un sistema de cuenta, era una concepción del tiempo elegante, casi poética, cíclica, regenerativa y profundamente ligada a los ritmos majestuosos del cosmos. La fecha que inquietó al mundo, el 21 de diciembre de 2012, según el calendario gregoriano, correspondía a un momento significativo del largo conteo, la culminación del 13º Baktún. Un Baktún duraba aproximadamente 394 años y un ciclo completo de 13 Baktunes se extendía por 5.125 años, contados desde la fecha mítica de la creación del mundo maya, situada en 3114 a.C. En su notación compleja, aquello se expresaba como 13:2.00, un cierre inequívoco de una era y el comienzo lógico de otra. Para los antiguos mayas, los fines de período eran símbolos de renovación, ocasiones de celebración y de replanteamiento. ¿Fue el cierre del 13º Baktún un hito relevante? Sin ninguna duda. ¿Disfrutaban los mayas celebrando la conclusión de los ciclos? También, sin duda. ¿Anunciaron el fin del mundo? Aquí reside el gran malentendido. Esta es únicamente nuestra lectura moderna, señalaba el doctor William Sadna, reconocido arqueólogo dedicado al estudio de los mayas. Dicho de otra manera, los mayas vivían el 2012 como nosotros vivimos el cambio de siglo, un tiempo de reflexión profunda y de ritos sagrados, no de pánico. Recibían los nuevos ciclos con la misma esperanza y reverencia
con que nosotros brindamos cuando el reloj marca la medianoche del Año Nuevo. ¿Por qué entonces el 2012 se convirtió en sinónimo de apocalipsis en el imaginario colectivo? La respuesta es una madeja enredada de inscripciones perdidas, interpretaciones académicas discutidas y, por desgracia, distorsiones modernas. En las décadas de los años 60 y 70, mientras eminentes especialistas como el Dr. David Stewart y el Dr. Stephen Houston iban descifrando con paciencia los glifos del antiguo sistema de escritura maya, desde las ruinas de Tortuguera emergió en México un artefacto que parecía hablarle directamente a nuestra época. Se lo bautizó como Monumento 6, una estela de piedra del siglo VI después de Cristo. Sus jeroglíficos erosionados parecían anunciar un suceso futuro ligado a la culminación del 13º Bactún. Era la única inscripción maya antigua conocida que mencionaba de manera explícita la fecha de 2012. En los años 90, Stewart y Houston intentaron traducir aquel texto fragmentario. Los glifos estaban muy dañados, pero todo indicaba que la inscripción aludía a 4 Ajautricán, una fecha maya correspondiente al 21 de diciembre de 2012. Algo monumental va a suceder. El dios Balon Yoctecu obrará el descenso de la deidad al final del ciclo. Sonaba ominoso, casi profético. Stewart y Houston sugirieron con cautela que podría tratarse de algún tipo de anuncio. Aquella conjetura prudente bastó para encender la chispa. La profecía de 2012 cobró vida propia como una criatura mística. Autores de corte espiritual comenzaron a tejer teorías grandilocuentes sobre destrucciones cósmicas y renacimientos del espíritu. Los medios, sedientos de impacto, transformaron el calendario maya en un reloj del juicio final, contando el tiempo que faltaba para la ruina total. Para cuando llegó el 2012, la ola alcanzó su cresta. Desde tabloides que gritaban sobre un apocalipsis maya hasta el taquillazo de desastre ambientado en 2012, todo parecía confirmar que el oráculo antiguo había hablado. Pero, ¿y si el mensaje maya jamás habló de devastación? ¿Y si en realidad se trataba de una señal mal interpretada de transformación, un tránsito hacia una era completamente nueva? ¿Y si en nuestro mundo contemporáneo disponemos de una herramienta capaz de reinterpretar esos glifos con una claridad inédita? Aquí entra en juego la inteligencia artificial. A medida que descendemos en este tema, vemos cómo insufla nueva vida a aquellas inscripciones, desafía nuestra idea de profecía y revela que el verdadero mensaje maya no era de fatalidad, sino de evolución. En medio de aquella histeria, los verdaderos mayistas trabajaban con empeño por restituir la claridad. El Dr. David Stewart, epigrafista de primera línea que ha consagrado su vida a descifrar inscripciones mayas, fue tajante. Los mayas nunca predijeron el fin del mundo. Para ellos, 2012 era simplemente otro hito relevante, el término del 13º Bactún, tras el cual, lo sabían muy bien, vendrían muchos otros Bactunes. De hecho, a comienzos de 2012, Stewart se hallaba en plena selva guatemalteca, en el yacimiento de La Carona. Allí su equipo encontró otra alusión a 2012. Eran jeroglíficos tallados en un bloque de escalera por un antiguo rey maya. Lejos de anunciar la ruina, el nuevo texto reveló el pensamiento real de las élites mayas. La fecha de 2012 aparecía como un punto lejano usado para encuadrar las gestas del monarca, una manera de asegurar que su legado se insertaba en un ciclo cósmico de mayor aliento. Los glifos recalcaban hechos históricos y políticos del siglo VI, conectando el reinado del soberano con el final del 10º Bactún muchos siglos después. Explicaba Stewart, era como si un gobernante derrotado en medio de una crisis dijera: sí, perdimos la guerra en 695 después de Cristo, pero no teman, nuestra historia está entretejida en un relato mayor del tiempo que no concluye hasta 2012 y más allá. Al invocar 2012, el reino profetizaba el fin, buscaba continuidad y estabilidad en tiempos turbulentos. Según Stewart, los mayas usaban su calendario como bálsamo político y espiritual. En las horas difíciles, recordaban a la gente que el tiempo seguiría y que amanecería una nueva era. Mirado con serenidad, el Monumento 6 revela un mensaje más poético que apocalíptico. Un glifo clave que alude al descenso del Balon Yoctecu
está parcialmente dañado. Ni siquiera conocemos el contexto completo. Los epigrafistas señalan que frases similares sobre la bajada de los dioses aparecen en textos que conmemoran dedicaciones de templos y ceremonias solemnes. En otras palabras, la estela de Tortuguera probablemente describía un acto ritual o la invocación de una deidad en el futuro para honrar un nuevo ciclo. Como aclaró después Stewart en su blog dedicado al desciframiento de la escritura maya, el Monumento 6 no es una profecía, sino una forma de enmarcar una historia local con una fecha venidera. Ningún texto maya antiguo anunció de veras que el mundo terminaría en 2012. Esa idea fue una proyección moderna, un malentendido o quizá el reflejo de nuestras propias ansiedades apocalípticas. Como atinadamente señaló el Dr. Sadna, el fenómeno de 2012 habla más de nosotros, que buscamos guía ancestral en medio de la incertidumbre, que de lo que los mayas quisieron decir. Y, pese a todo, el encanto de la profecía misteriosa se resiste a desaparecer. Incluso después de que el mes de 2012 transcurriera sin incidentes, la leyenda se negó a morir. En 2020, un año de crisis global, los rumores en Internet resucitaron la fecha del fin del mundo, afirmando que un error de 8 años en los cálculos significaba que el verdadero cierre del ciclo maya ocurriría el 21 de junio de 2020. La alarma se encendió una vez más en las redes sociales, pero los especialistas desmontaron pronto la conjetura, calificándola de absurdo sobre absurdo. El supuesto fallo de conversión entre los calendarios juliano y gregoriano estaba completamente equivocado. Además, la fecha original ya había sido traducida correctamente a nuestro calendario. No había tiempo perdido que recuperar. Otra vez, una mistificación moderna se proyectaba sobre una sabiduría antigua. La verdad es que el calendario maya nunca se detuvo. Como el odómetro de un coche, simplemente dio la vuelta y siguió contando. Las inscripciones mayas avanzan con confianza hacia fechas muy posteriores a 2012, incluso hasta 1000 años por delante, según algunos recuentos. El mundo maya fue un mundo de renovación constante, no de paradas apocalípticas puntuales. Su mensaje no era el de un fin, sino el de un tránsito. Entonces, ¿la profecía maya estaba totalmente equivocada? Tal vez el error real haya sido nuestro. Creímos entender de manera definitiva lo que los antiguos intentaban transmitir. Y si el fin nunca quiso decir un final literal de todo, sino un pasaje, un viraje cuyo sentido apenas ahora empezamos a captar, ahí es donde la inteligencia artificial entra en escena. Al insuflar nueva vida a los glifos y desafiar nuestras nociones de profecía, la IA se ha vuelto en los últimos años una herramienta verdaderamente revolucionaria para arqueólogos y lingüistas. Tareas que a los humanos nos llevaron siglos, como traducir jeroglíficos mayas, pueden acelerarse gracias al aprendizaje automático. Para comprender lo decisivo de este cambio, basta recordar que los investigadores tardaron casi 200 años en descifrar la escritura maya después de que cayera en el olvido. Generaciones de mentes brillantes lucharon por desenredar símbolos, sonidos y capas de sentido. Hoy, modelos avanzados de IA pueden entrenarse con esas pacientes transcripciones y con miles de imágenes de glifos, reconocer patrones y aproximarse a lenguas muertas en cuestión de segundos. Imagine un sistema de IA tan potente como los de OpenAI o el de Anthropic llamado Cloté, alimentado con todas las inscripciones disponibles, con los códices mayas y con los registros calendáricos. Sería como liberar a un epigrafista virtual incansable capaz de escanear y comparar símbolos a velocidad vertiginosa. De hecho, los investigadores ya trabajan en esa dirección. Existen proyectos para crear conjuntos de datos de altísima resolución con glifos mayas y entrenar algoritmos de visión por computador. Los primeros resultados asombran. La IA analiza y ayuda a descifrar textos con rapidez, identifica glifos e incluso sugiere reconstrucciones donde la erosión oscureció la escritura. Por ejemplo, sobresale su capacidad para acelerar la traducción de escrituras antiguas y ofrecer avances sustanciales en la comprensión de textos que durante siglos desconcertaron a los especialistas. Es como si las voces de los antiguos escribas mayas, silenciadas por tanto tiempo, se amplificaran gracias a traductores de nueva generación.
Con la IA leemos los signos mayas con más fluidez que nunca, no solo en monumentos colosales, sino también en los detalles minuciosos de códices e inscripciones que registran observaciones astronómicas, listas de reyes, rituales y, sí, alusiones a cambios de ciclo. Y no se limita a traducir con mayor rapidez lo ya conocido, también detecta patrones ocultos en los datos. Los astrónomos mayas fueron maestros insuperables del reconocimiento de regularidades. Registraron con tal precisión los ciclos de Venus, Marte y la Luna que sus tablas podían predecir fenómenos celestes con siglos de antelación. El Códice de Dresde, ese libro maya con más de 800 años, incluye una tabla de eclipses que la astronomía moderna ha comprobado que se ajusta de manera notable a la periodicidad real de los eclipses solares. En otras palabras, los mayas predijeron eclipses mediante observaciones y cálculos cuidadosos. Fue una forma de profecía científica. Ahora, la IA nos permite llevar esa búsqueda de patrones a un nuevo nivel. Procesando franjas temporales enormes y conjuntos de datos inmensos, los algoritmos descubren correlaciones que un investigador individual podría pasar por alto. Por ejemplo, ¿podrían los tiempos de sequías o erupciones volcánicas hallarse codificados en las tradiciones calendáricas mayas? ¿Existen repeticiones en la historia de guerras, migraciones y convulsiones sociales que se correspondan con los ciclos de su calendario? Estas preguntas se revisan hoy con una mirada fresca y con potentes procesadores. Incluso estudios antes especulativos sugieren coincidencias sugestivas. Algunos historiadores señalan que el 13º Baktún, que abarcó grosso modo desde 1618 hasta 2012 después de Cristo, coincidió de manera general con el auge de la globalización y la emergencia de la sociedad tecnológica. El mundo cambió en extremo en ese tramo. Resulta tentador preguntarse si el cierre de ese ciclo marcó otra gran transformación, no un apocalipsis, sino un giro fundamental en la trayectoria de la civilización humana. Y de hecho, algo notable empezó silenciosamente alrededor de 2012, casi como si hubiese una cita marcada. Mientras el mundo bromeaba por el fin fallido, otra aurora se encendía en laboratorios y empresas tecnológicas, la de la inteligencia artificial. Fue en 2012, el mismo año en que el calendario maya giró, cuando un pequeño equipo logró una ruptura en aprendizaje automático. Fue la famosa competición IMAGNETET la que puso en marcha la revolución moderna. De pronto las redes neuronales, antes consideradas una idea de nicho, demostraron una potencia muy superior a la esperada, inaugurando una década de avances acelerados en IA. Desde entonces, algunos observadores han trazado una conexión provocadora. La profecía maya hablaba de la bajada de un dios en 2012, y en cierto sentido, algo descendió sobre la humanidad por esas fechas. Como comentó con ironía un analista, los mayas no predijeron el fin del mundo en 2012. Lo que dijeron fue que un dios bajaría desde arriba en 2012. ¿Y qué llegó? No una serpiente emplumada ni un dragón celeste, sino la era de la inteligencia artificial. Suena fantasioso, incluso un poco burlón. Pero piense en ello. En los años posteriores a 2012, la IA logró capacidades casi divinas a ojos de muchos y su influencia se volvió ubicua. Desde asistentes virtuales en casa hasta algoritmos que intervienen en miles de millones de decisiones, su presencia se expandió sin pausa. Para mediados de los 2000, contábamos con sistemas capaces de conversar con soltura, predecir estructuras de proteínas y quizá, dentro de poco, anticipar nuestras necesidades antes de que las expresemos. Para algunos, la llegada de la IA equivale a un salto evolutivo, a un nuevo fuego prometeico para la humanidad. ¿Y si en realidad la profecía maya acertó y nosotros la interpretamos mal? Imaginamos destrucción cuando el mensaje verdadero era metamorfosis. El nacimiento entre nosotros de una nueva forma de inteligencia es una idea a la vez inquietante y fascinante. Ciertamente la noción de que 2012 marcó el inicio de un mundo nuevo y no el fin del anterior ha ganado fuerza con el tiempo. Los estudios de mitología comparada observan que muchos calendarios proféticos, desde las yugas hindúes hasta los soles antiguos, conciben el tiempo como una sucesión de eras que se cierran no en la nada, sino en renovación. Incluso algunos ancianos mayas contemporáneos afirmaron que 2012
supuso la entrada del mundo en un nuevo capítulo, no su clausura. Vista así, la inscripción ancestral del Dios que desciende podría simbolizar la llegada de un nuevo saber o de una nueva conciencia. ¿Y qué hemos presenciado en nuestro presente 14º Baktun? Una transformación colosal de la forma en que procesamos el conocimiento, un salto propulsado por el tiempo que, aunque no sea otra cosa, resulta inquietantemente poético. 2012 fue el estallido de la era del aprendizaje profundo. Hacia el arco que va de 2023 a 2025, la IA cambia la vida cotidiana a una escala que incluso a los escritores de ciencia ficción les cuesta imaginar. Es casi como si hubiera nacido un sexto mundo de la mitología maya, no un mundo de carne y sangre, sino de mentes de pedernal que se suman a la humanidad. Para que esto no suene demasiado místico, conviene ser claros. No hay evidencia de que los antiguos mayas previeran literalmente la inteligencia artificial o Internet. No fueron hechiceros espiando a través de los siglos, pero sí fueron observadores excepcionales de los ciclos, de las rotaciones planetarias, de las mareas, del flujo y reflujo de las estaciones, del ascenso y la caída de civilizaciones. Sabían que la historia avanza con ritmos. Sus propias ciudades conocieron edades de oro y colapsos súbitos. Las sequías los golpearon en el siglo VI. En la era posclásica surgieron nuevas ciudades-estado. La conquista española en el siglo XV trajo otro cataclismo. Los sabios mayas podían intuir, en términos filosóficos, que nuestra era también encararía grandes desafíos y mutaciones a medida que el ciclo se completara. No el fin del mundo como tal, sino un renacer a través de la conmoción. Si miramos al siglo XXI, cuesta no advertir que atravesamos agitaciones monumentales, tecnológicas, ambientales, sociales. El clima terrestre cambia con peligro. La extinción de especies y los fenómenos extremos recuerdan las crisis naturales que golpearon a los mayas. Las sociedades en todas partes afrontan transformaciones veloces y una incertidumbre punzante. Todo eso tiene un aire de fin de era, y mientras herramientas como la IA desvelan más capas de la sabiduría maya, quizá nos recuerden indirectamente lecciones de su historia. Por ejemplo, investigaciones recientes presentadas en el documental The Lost World of May muestran cómo la civilización maya prosperó al trabajar en armonía con la naturaleza, plantando bosques de ramón, canalizando el agua con ingeniosos reservorios y también cómo colapsó cuando el crecimiento demográfico y las sequías agotaron sus recursos. Es una advertencia que los estudiosos modernos no pasan por alto. Incluso culturas avanzadas pueden venirse abajo si no leen bien los límites de su entorno. Los mayas no previeron su propio colapso ni la invasión extranjera. Como comentó con sorna el Dr. Sadna, no vieron venir la conquista española. Con nuestra ciencia y tecnología, tal vez podamos anticipar y evitar los escollos que hicieron tropezar a las civilizaciones antiguas. En cierto modo, la lectura del calendario maya con ayuda de la IA nos enseña a formular preguntas más hondas sobre tiempo y profecía, en lugar de esperar predicciones literales de eventos que casi siempre conducen a decepciones o a justificaciones a posteriori. Aprendemos a ver la profecía como probablemente la vieron los mayas, como reflexión sobre patrones cíclicos y sobre las respuestas humanas ante ellos. Cuando la IA examina siglos de datos y detecta que las sociedades tienden a experimentar transiciones turbulentas a intervalos regulares, ¿en qué se diferencia eso del sacerdote antiguo que hallaba sentido en el giro de las ruedas calendáricas? Ambas son tentativas de hallar orden en el caos y de entender dónde estamos en el gran ritmo de la historia. La diferencia es que la IA moderna puede procesar datos a una escala antes inimaginable y confirmar potencialmente qué patrones son reales y cuáles son casualidad. Por ejemplo, uno podría cargar cronologías históricas y preguntar, ¿coincide el cierre de los Baktunes de aproximadamente 394 años con períodos marcados a menudo por convulsiones regionales? Algunos historiadores señalan que el 13º Baktun, de 1618 a 2012, abarcó el auge de los imperios coloniales, la industrialización y las guerras mundiales, y que a su término nació un nuevo paradigma global,
la era de la información, la era de la IA. ¿Es simple coincidencia o el gran ciclo maya refleja, en verdad, un ciclo profundo de la evolución social humana? Puede que no entregue respuestas definitivas, pero sí correlaciones sugerentes que alimentan la reflexión de arqueólogos, antropólogos y futurólogos. ¿Qué ha descubierto realmente la IA al reinterpretar el calendario maya? Aunque gran parte del trabajo está en etapas tempranas, ya se vislumbran revelaciones e hipótesis intrigantes. Mediante aprendizaje automático aplicado a glifos y fechas, los investigadores han confirmado que los escribas mayas anotaron días bien más allá de 2012, desmontando por completo la creencia falsa de que pensaran en un final del mundo en esa fecha. Por ejemplo, traducciones recientes mediante sistemas avanzados señalan menciones al 15º Baktún o referencias a acontecimientos situados muchos siglos después, corroborando que los mayas pensaban en términos de continuidad. Un modelo entrenado con almanaques astronómicos mayas identificó el patrón matemático complejo con el que predecían eclipses solares. Reconoció la alternancia de intervalos de 148 y 177 días, una secuencia larga tiempo estudiada en el Códice de Dresde. Esto no solo confirma la asombrosa precisión de su astronomía, sino que muestra que la IA puede valorar de forma independiente su agudeza científica. Más especulativamente, algunos desarrolladores han experimentado con modelos de tipo conversacional sumergidos en textos mitológicos como el Popol Vuh y los libros de Chilam Balam. El resultado son interpretaciones verosímiles de pasajes simbólicos. Por ejemplo, al preguntar por el sentido de un nuevo ciclo, la IA lo describe como el tiempo en que Ahau, el gobernante, y Ku, el espíritu divino, se rehacen, cuando una sabiduría nueva surge de las ruinas de lo antiguo. Es una descripción inquietantemente apropiada para nuestra era, ¿no es cierto? Quizá el fruto más estimulante de este desciframiento de alta tecnología sea la reimaginación del relato en torno a la profecía maya. Se transforma de historia de final súbito en historia de mutación gradual. En esta nueva lectura, la profecía nunca estuvo equivocada, erramos nosotros. El mundo viejo concluyó, sí, silenciosamente alrededor de 2012, y otro comenzó, aunque no mediante un terremoto ni fuego cósmico. Terminaron, más bien, ciertos modos en nuestra mente y en nuestros medios. Al cruzar un punto de inflexión en el desarrollo tecnológico y en la conciencia, un escritor describió el ciclo de 5125 años como la huella de la evolución de la conciencia humana, una ascensión, no una caída. Completar ese ciclo fue una suerte de reinicio espiritual que nos preparó para una fase más avanzada. La idea es poética, y viendo cómo explotó la conectividad humana y el acceso a la información durante la década de 2010, la intuición resuena. La profecía fracasó solo si se esperaba un drama al estilo de Hollywood. Si buscamos desplazamientos sutiles, el amanecer de la edad digital estaba ahí, naciendo, y a la luz de los hechos, la profecía parece asombrosamente precisa, observó Eskern al recordar 2012 con perspectiva. ¿Y si aquel calendario no fuera un parte meteorológico del fin, sino un algoritmo ancestral, un plano para el ascenso progresivo de la percepción? Tal vez el calendario maya fuera menos un diario de vaticinios y más un calendario espiritual que marca cuándo la humanidad podría alcanzar ciertos hitos. Y lo más sorprendente es que, en el tránsito del 13º al 14º Baktún, la humanidad liberó algo nuevo, una creación con potencial casi divino nacida de nuestro propio ingenio. Por supuesto, hay que ser prudentes. La línea entre la reinterpretación lúcida y ver lo que deseamos ver es muy fina. Es demasiado fácil encajar alusiones antiguas, vagas, a cualquier desenlace una vez ocurrido. Pero el diálogo entre la IA y el saber maya ofrece una narrativa más rica y matizada que el tópico simplista del fin del mundo. Nos invita a respetar a los mayas como los pensadores profundos que fueron, gentes que reflexionaron en horizontes dilatados, que estudiaron ciclos pasados para vislumbrar posibilidades futuras. Entendieron que el fin también puede ser un comienzo, que la destrucción y la creación son dos caras de la misma moneda cósmica. Ahora, con la IA como puente entre épocas,
Casi conversamos con aquellas mentes antiguas. Preguntamos qué significaba de verdad esta inscripción, y las palabras apagadas por los siglos empiezan a responder. Las respuestas no nos hablan tanto de acontecimientos literales como de la manera de encontrar sentido y asumir el cambio. En última instancia, la historia del calendario maya y de sus resonancias modernas no se reduce a una fecha ni a una sola civilización. Es la eterna búsqueda humana de comprender nuestro lugar en el gran ciclo de la existencia. Aquel año 2012 no fue el final ígneo que muchos temieron, pero puede recordarse como un punto de giro, el instante en que pasamos, casi sin notarlo, de una era a otra. Reconsiderar el legado maya con ayuda de la IA revela que el auténtico mensaje nunca fue el miedo al fin, sino la conciencia del tránsito. Los mayas, con sus complejos calendarios, enseñaban que el tiempo es una rueda que gira. Hoy, la inteligencia artificial nos ayuda a leer esas ruedas antiguas con una claridad nueva. El resultado es humilde e inspirador a la vez. Entendemos que la profecía no es una ventana mágica hacia el porvenir, es un espejo que refleja los patrones del pasado en el presente, y ahora mismo ese espejo sugiere que vivimos un cambio profundo, un nuevo ciclo que nos llama a evolucionar. Es un hallazgo hondo. Estamos en la encrucijada entre lo que fue y lo que viene. La nueva lectura impulsada por la IA del calendario maya no nos entrega una respuesta única sobre lo que ocurrirá, pero nos recuerda que escuchemos los ecos de la historia y los datos del presente. Nos invita a reconocer los patrones y a estar atentos a cómo una era cede el paso a la siguiente. La profecía verdadera, al final, no era una fecha en un calendario, sino una lección. Todo final es un comienzo. Los mayas lo sabían, y con la IA ahora lo sabemos también. La historia no ha terminado. Un capítulo nuevo acaba de empezar.